La firma de paz entre la FARC y el gobierno colombiano, lejos de proteger al pueblo excluido históricamente que convive en las zonas de conflicto, insólitamente ha multiplicado la cantidad de asesinatos de activistas de derechos humanos, líderes sociales, campesinos, concejales y pueblos originarios indígenas. 377 han sido asesinados posacuerdo desde el 24 de noviembre de 2016. Solo en el 2018 van 173 y 31 desde que Iván Duque asumió la presidencia. Los departamentos del Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Chocó, Córdoba y Norte de Santander son las regiones que han puesto la mayor cuota de líderes asesinados. Luego de la tan anhelada paz, las expectativas giraron en torno a garantizar como nunca antes precisamente la vida. Entonces, ¿qué hay detrás del asesinato de líderes sociales en Colombia? ¿El tiempo desnuda lo que han denunciado siempre como una política de Estado? ¿Se impone el sicariato como política contra la disidencia social? ¿Por qué los organismos internacionales silencian estas muertes selectivas y sistemáticas? Asesinato de líderes sociales en Colombia, genocidio a cuentagotas. Pongamos el punto en la I. De momento, hasta el 1 de noviembre de 2018, se registraba un total de 176 víctimas, producidas mayormente en zonas donde reina la corrupción, el narcotráfico, la minería ilegal, la ocupación ilegal de tierras y la intolerancia por las posiciones políticas. Este verdadero genocidio por goteo provoca desplazamientos forzosos de familias enteras y enluta a los titulares de Colombia casi todos los días. Las estadísticas de los asesinatos muestran que los departamentos del Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Chocó, Córdoba y Norte de Santander son las regiones que han puesto la mayor cuota de líderes asesinados en el 2018. El informe Todos los Nombres, Todos los Rostros, de mayo de 2018, suscrito por Cumbre Agraria, el Equipo Operativo Nacional Garantías y Derechos Humanos, Marcha Patriótica y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, describe que las agendas de defensa de derechos que abanderaban los líderes víctimas de homicidio comparten los siguientes rasgos comunes: defensa del territorio y de los recursos naturales, conflictos asociados a la oposición a los cambios en el uso del suelo, impulso de iniciativas para la protección del ambiente, procesos de restitución de tierras y de retorno. Es quizás el asunto que más víctimas aporta. Es un círculo en que los propietarios legales iniciales fueron desplazados por grupos al margen de la ley. Cuando por sentencia judicial regresan a tomar posesión de sus tierras, muchos de ellos son asesinados. Defensa del territorio frente a intereses privados. Denuncias relacionadas con temas de expendio de drogas, presencia de actores armados y utilización de niños, niñas y adolescentes en sectores periféricos de centros urbanos. Y denuncias respecto a la inversión de recursos públicos. La participación política de las organizaciones sociales y de derechos humanos colombianos les está costando la vida a muchos de sus dirigentes. Casi ningún caso ha sido resuelto por el Estado colombiano. Prácticamente todos los asesinatos han ocurrido en zonas donde las FARC se desmovilizaron. Y en esas zonas han llegado narcotraficantes y paramilitares. El gobierno no ha hecho nada para recuperar la soberanía del Estado allí. Para los narcotraficantes y paramilitares, la actividad de los líderes sociales es sumamente molesta. Necesitan tener por completo el control de los territorios y pulverizar las voces de los que defienden la justicia social. Es tan inocultable la situación que la Procuraduría General de Colombia, en julio pasado, señaló que muchos atentados se habían producido con complicidad y ayuda de la policía y el ejército de Colombia. Marino Córdoba es uno de los sobrevivientes de la Operación Génesis en 1996, llevada a cabo por la fuerza pública y paramilitares, que causaron el desplazamiento de por lo menos 4.000 personas, lo que torpedeó el proceso de liderazgo en esta región. La operación arranca el 20 de diciembre del 96,
tuve que huir hacia la zona rural, a esconderme un tiempo allá, y por allá tuve que cruzar selvas, ríos, para poder salir de Río Sucio. Llego a Quibdó, de Quibdó salgo a Bogotá, y en febrero del 97 llego a Bogotá. A pesar de la persecución, Marino continúa con su liderazgo social desde Bogotá. Empezamos a trabajar, a organizar a las víctimas afrocolombianas. Aquí recibí varios impactos, varios atentados contra mi vida. Entre ellos un impacto de bala en la pierna izquierda, que ya ese hecho me llevó de alguna manera a buscar asilo político en Estados Unidos, donde viví los últimos 10 años en calidad de asilado político. Entonces yo vuelvo a Colombia en el año 2012 para sumarme al proceso de paz. Bajo el silencio cómplice del Estado, la negación de la sistematicidad y un alto índice de impunidad en estos asesinatos, ¿qué hacer? ¿Dónde está la comunidad internacional? Debería estar abocada la comunidad internacional en solidaridad frente a lo que está pasando ahí. Y debería estar abocada exigiéndole al Estado colombiano garantías para el ejercicio de los derechos de las comunidades. Me parece que puede tener mucho impacto la situación de Venezuela, pero en Colombia tenemos nuestros propios problemas y problemas mucho más serios que los venezolanos. Muchos líderes deben continuar su lucha desde una oficina en la ciudad, insistiendo en la importancia de sus luchas. Y aquí está la delegación de afrocolombianos e indígenas. Pero además persistiendo y denunciando cómo los están aniquilando. Y fíjate que aún así hay líderes que han sido asesinados. Líderes con chalecos, con teléfonos y con hombres de protección y carro. Después que ya termina, los escolta su jornada, lo dejan en su casa. Los asesinos han llegado a sus casas y ahí los han asesinado. Porque aún estando en la casa estamos desprotegidos. La protección, esta protección un poco simbólica, se da únicamente mientras nos movilizamos. ¿Y la sociedad colombiana qué piensa de ese asesinato sistemático que se está produciendo en diferentes regiones del país? Estamos en un país muy violento, muy violento. No hay respeto por la vida del otro. No, los derechos humanos están en el piso. Pues el gobierno no hace nada, la verdad. Pues sería como no sé, apoyar a esa gente, pero pues tampoco la gente hace nada al respecto. 22 años después del bombardeo a Río Sucio, Marino regresó a su tierra. Fue un honor, un orgullo para este hombre que por la violencia perdió a su comunidad, a su familia y amigos. Pero también fue tristeza, pues la violencia sigue mandando allá. Nos sacaron a la fuerza, con bombas y metralleta. José Manuel Jiménez, Telesur, Bogotá, Colombia. En Colombia históricamente ser defensor de los derechos humanos y de los territorios y en efecto de la vida ya lo condena a morirse. Básicamente es un tratamiento histórico, es una modalidad de control social y por supuesto es una práctica social genocida, como hemos insistido, en función de, digamos, concretar un genocidio. La lucha por la tierra especialmente. Creo que el conflicto por los territorios y por la tierra especialmente ha sido lo más fuerte. Si uno revisa las categorías de los líderes sociales y defensores de derechos humanos que han sido asesinados y que somos amenazados y perseguidos constantemente, el principal factor tiene que ver con el acceso a la tierra, por supuesto, la oposición a la extracción de recursos naturales y fundamentalmente la oposición a la intromisión de otros estados, es decir, la lucha por la soberanía nacional. Aquí insistimos, el tema más importante y más contundente es el defender el territorio. Segundo, tiene que ver con la incapacidad y la falta de voluntad del Estado por hacer una reforma agraria que realmente sea participativa. Y entre otros también tiene que ver el tema de la implementación de los mecanismos acordados en La Habana entre la insurgencia de las FARC para aquella época y el gobierno nacional. Y por supuesto tiene que ver la continuación del conflicto social y armado que se vive en los territorios con la presencia de otras insurgencias. El tema del asesinato de los líderes sociales en Colombia no es un tema de cifras solamente.
Nosotros consideramos que el tema tiene que ver sobre todo con la profundización del conflicto en zonas rurales. El 65% de los asesinatos que han ocurrido en Colombia se han dado en territorios rurales. Seguramente tiene que ver con todo el tema de los intereses de expolio y de profundización en el tema del saqueo de los recursos naturales. Nosotros pensamos que estamos enfrentados a un exterminio del movimiento social. Y en efecto, para poder exterminar el movimiento social es necesario quitar del medio a quienes motivamos la organización social y, por supuesto, la movilización social. De tal manera que aquí se representa es una forma de práctica social genocida. Estados Unidos le ha dado al Estado colombiano millones de dólares entre 2017 y 2018 para combatir el narcotráfico. Nikki Haley, antes de renunciar como representante de su país en la ONU, visitó Colombia en agosto. Y ese mismo mes que Haley pisó tierra colombiana, hubo 13 asesinatos en el Valle del Cauca de líderes sociales. Allí los concejales están evaluando la posibilidad de renunciar en masa por temor a que los maten. Y paralelamente, el 22 de septiembre, los comandantes de la FARC, Iván Márquez y El Paisa, enviaron una carta a la Comisión de Paz del Senado colombiano diciendo que los acuerdos de paz habían sido traicionados.